presencia, more hoy, verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Escuchar tu voz llamándome, no puedo escapar de tu imparable amor. Corro hacia ti, nunca me soltarás, tu rostro veré, aquí me quedaré. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy, verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy, verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Más cerca de ti. Queremos estar en tu presencia, disfrutar en tu presencia. Queremos estar en tu presencia, en tu habitación. Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia. Queremos estar en tu presencia, en tu habitación. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy, verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy, verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Tu habitación, donde tu presencia more hoy, verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Oh, más cerca de ti. Queremos estar en tu presencia, disfrutar en tu presencia. Queremos estar en tu presencia, en tu habitación. Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia. Queremos estar en tu presencia, en tu habitación. Hola, ¿a que no van a tener un altar como este? ¿Qué les parece? En su iglesia no lo van a encontrar. ¿Les parece si comenzamos? Puerta de Investigación nace a partir de que tenemos nosotros que investigar como cristianos, como santos del Señor. Tenemos que investigar la problemática que estamos viviendo en estos momentos con lo del COVID-19. ¿Qué hacemos nosotros como Puerta del Cielo en esa investigación con el COVID-19? ¿Qué dice Dios con respecto a lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Dígame usted.
Ese es nuestro trabajo, por eso Puerta de Investigación. Puerta de Investigación se dedica específicamente a estudiar qué Dios está hablando con respecto al coronavirus o al COVID-19. Es nuestro trabajo como gentes de espíritu, como personas de espíritu, estar investigando perfectamente bien qué es lo que Dios está tratando de mostrar en estos días con respecto a esta pandemia que nos llegó. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no somos biólogos, definitivamente no somos biólogos, no fabricamos cubrebocas. Como Iglesia de Puerta del Cielo no estamos acostumbrados a fabricar cubrebocas, o inclusive ni siquiera lo sabemos hacer, no es nuestra labor. ¿Cuál es nuestra labor como Puerta del Cielo? Nos toca la parte espiritual, no solamente a la Iglesia Puerta del Cielo, a todas las iglesias y a todos los siervos de Dios nos toca la parte espiritual, nos toca la parte en donde tenemos que buscar la espiritualidad. ¿Recuerda usted los muros de Jericó? Cuando los muros de Jericó se iban a destruir, primero iba el componente espiritual, primero iba la presencia de los sacerdotes, y atrás de los sacerdotes estaban los guerreros con las espadas ya bien preparadas. Cuando daban el toque, el sonido de la bocina, y los sacerdotes empezaban a gritar y gritar y gritaba todo el pueblo, los muros cayeron, y entonces los guerreros entraron a hacer su labor que les correspondía. A nosotros nos corresponde tocar el componente espiritual para que esta muralla se caiga. Por eso, Puerta de Investigación. ¿Hay alguna solución para con esta situación que estamos viviendo? Sí, por supuesto que hay alguna solución, y se la hemos estado repitiendo desde hace tiempo atrás. Mire, la parte espiritual es la que hace que se detenga la plaga, es la que va a ser la que se detenga la plaga. De hecho, los muros de Jericó ni siquiera pudiesen haberse sido destruidos sin la parte espiritual. La parte espiritual es la que hace que los muros caigan, es la que hace que la enfermedad y la pandemia se detenga. De hecho, no hay cura sin la parte espiritual, no hay cura sin nosotros. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer altares en la casa. Se lo hemos repetido varias veces. Haga altares en su casa. Satanás por ahí intentando, el mundo intentando destruir las iglesias por medio de un virus, y mire lo que hicieron. Lo que sucedió fue que ahora hay altares en cada casa, no solamente en una iglesia. Escatología estamos estudiando, ahora sí, comenzando con el tema de escatología, que es con el que estamos trabajando y estudiando. Mire, recuerda que hicimos una línea del tiempo en donde vimos, según las profecías de Daniel 29-24, decía que a partir de la deportación de Babilonia, como lo estábamos viendo allá en el año 605 a.C., tenía que haber, me voy a ir rapidito porque esto ya lo vimos la semana pasada, tenía que haber 70 semanas a partir de que la deportación de Israel hasta el decreto de Artajerjes, que es el decreto que decía que tenían que salir Israel, que podía salir Israel, que les daban el permiso necesario para salir a volver a construir, volver a edificar las murallas y el templo que se les había dado. Después vimos que después del decreto de Artajerjes hasta el Mesías, eso está en Daniel 9:25, hasta la venida del Mesías tenía que haber 7 más 62 semanas, 7 más 62 son 69 semanas hasta la venida del Mesías. ¿Recuerda usted que lo vimos? Vimos también que hacía falta una semana, y esa semana se había postergado, aún no la hemos vivido, y que estamos en la etapa de la dispensación de la gracia o de la plenitud de los gentiles. Romanos 11:15 dice que el endurecimiento de una parte de Israel duraría hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto ya lo vimos la semana pasada. La plenitud de los gentiles somos nosotros, todos nosotros los que estamos entrando a partir de nuestro Señor Jesucristo. Antes la salvación era por ser judío, ahora la salvación solamente es por Cristo. Estábamos estudiando esta semana faltante. Esta semana faltante habla del Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo. Empieza Apocalipsis hablando de cuando empiezan a escribir el Apocalipsis, comienzan diciendo: esta es la revelación de Jesucristo.
Apocalipsis no es otra cosa sino la revelación de aquel que nosotros amamos. Y Apocalipsis habla casi en toda su totalidad de esa semana faltante, semana que tenían que vivir los judíos o que tendrán que vivir los judíos para terminar el ciclo de las 60 semanas. Apocalipsis habla de la semana faltante. Apocalipsis se divide en 4 partes. Bueno, yo lo dividí en 4 partes. La pregunta es, ¿en dónde nos encontramos? Usted está aquí. Allí, justo ahí donde usted ve esa flechita, usted está aquí. Resulta que estamos a puntito de que el Señor venga y nosotros nos vayamos con Él y nos reciba en las nubes. Así lo dice, que nos reciba en las nubes. Vamos a volar, no sé, qué sé yo, no me lo imagino. Hablaba con el Señor entre semana y le decía, ¿cómo será ese momento tan maravilloso, tan tremendo, tan increíble? No me lo puedo imaginar, no sé cómo vaya a suceder. Apocalipsis, como les decía, se divide en 3, yo la dividí en 3 partes. La primera parte habla del versículo 1 al 3, que es las cartas a las iglesias. Cada una de las iglesias tiene algo que les dice el Señor por medio de Juan, que es el profeta que escribió el Apocalipsis. Después del versículo 4 al 11 habla del Cordero, primeramente de Jesucristo, y que no había ninguno que pudiese abrir los sellos, y gracias a Jesucristo Juan se puso incluso a llorar por causa de que no hay ni uno solo puede abrir los sellos. ¿Cómo es posible? Y Jesucristo se levanta y dice, Él es el único verdadero, fiel, santo que puede abrir los sellos. Y Apocalipsis 4 al 11 habla de 7 sellos y de 7 trompetas. Cada uno de esos sellos, cada una de esas trompetas están en la semana que está faltando de las 60 semanas. Y esas semanas son completamente para el pueblo de los judíos, para el pueblo de Israel. Después lo separé también del versículo 12 al 20, habla del dragón o de Satanás, y del combate que se va a vivir entre nuestro Señor y Satanás, que va a querer gobernar este mundo y no lo va a querer soltar. Después, al final, el 21 al 22 habla de la nueva Jerusalén, la Jerusalén que somos nosotros. Entonces, usted está aquí, ¿sí lo ve? Tenemos una postura en Puerta del Cielo. Todos tienen la postura que quieran tomar. Nosotros como Puerta del Cielo tenemos una postura pretribulacional. Creemos firmemente que la postura pretribulacional, que es cuando el arrebato va a ser, cuando el Señor nos lleve allá arriba en el cielo, mire, ni siquiera vamos a estar en la tierra, es como una salvación que Dios hace a la iglesia, a su amada. Me la llevo conmigo porque esta iglesia, esta que yo amo, no va a vivir esa última semana, no va a vivir esa tribulación. Nosotros lo creemos así. ¿En qué nos basamos? Bueno, tenemos 5 puntos para enseñarles en qué nos basamos con respecto a esta pretribulación. Antes de la tribulación, nosotros vamos a ser arrebatados. Mire, el primer punto que nosotros tenemos para hablar de una pretribulación es a dónde va el alma. Lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:7, falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Recuerda usted quién era el que lo detiene? Es el Espíritu Santo. En Puerta del Cielo tenemos la idea también de que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Hablamos en una enseñanza ahí en la iglesia de que el espíritu viene de Dios, el cuerpo viene de la tierra, pero el alma, ¿de dónde viene? La Biblia no nos lo dice. El alma para nosotros, así lo explicamos en la iglesia, es como algo que surgió a partir de que Dios puso el cuerpo, Dios hizo el cuerpo de la tierra y puso su espíritu él mismo, y a partir de ahí nace en nosotros un alma, y somos, dice la Biblia, un alma viviente. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando el espíritu sea quitado, se llevará a los que son suyos.
Si usted a su alma le ha dado mucho cuerpo, ¿a dónde se va el cuerpo? El cuerpo se va a donde pertenece, de donde salió, es la tierra. Si usted a su alma le ha dado mucho cuerpo, usted su alma solamente va a regresar a donde se va el cuerpo y termina desapareciendo ahí en la tierra. El cuerpo se hace tierra y el alma termina, porque el alma, perdóneme, no es eterna. El alma se va a donde uno decida llevarla. El alma se va a la tierra. Esta enseñanza la dan mucho los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová piensan que termina el alma y se acabó todo. No hay más, no hay más, no hay infierno, no hay solamente los 144,000, y es una enseñanza muy de los testigos de Jehová. Si el cuerpo se le da mucho cuerpo, va a terminar yéndose a la tierra y el alma termina siendo nada. Y si el alma se le entrega mucho espíritu, el espíritu de Dios, porque hablando hay dos tipos de espiritualidad, una que es de Dios. Si el alma es entregada al espíritu de Dios, a las cosas que son de Dios, entonces óigame, lo único que tenemos eterno en nuestra Trinidad, en nuestro cuerpo, alma y espíritu, es el espíritu de Dios. Es lo único que tenemos eterno. Cuidémoslo, por favor. Si nuestra alma está pegada a ese espíritu que es de Dios, pues el espíritu, cuando muramos o cuando el Señor venga y sea quitado del medio lo que ahora está deteniendo al espíritu de la maldad, se va a ir el espíritu juntamente con nuestra alma allá con él. Sí, el alma somos nosotros. Ahora, el lago de fuego está creado para los demonios. Si nuestra alma está apegada a ese espíritu malvado, le hemos dado cabida, entrada, en vez de darle entrada al espíritu de Dios, le dimos cabida al espíritu chocarrero, ese que anda en el mundo, un demonio caído, espíritus caídos que están sedientos de un cuerpo, y usted hace a un lado el espíritu de Dios y da cavidad a un demonio, entonces usted va a ir a donde los demonios van a ir, que es el lago de fuego, y que nosotros lo llamamos como el infierno. Entonces hay que cuidar mucho esa parte del alma, ¿no le parece? Segunda de Tesalonicenses dice: será quitado del medio el que ahora lo detiene. El que ahora lo detiene es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es quitado de la tierra, oiga, ¿qué va a pasar con los que estamos viviendo bajo el Espíritu? Los que nuestra alma está viviendo bajo el Espíritu, no va a quedar otra más que el Señor se lo lleve juntamente con él. ¿No cree usted? Ahí está el arrebato. Va a ser un arrebato. Punto número 2. El carácter de Dios y el deseo por librar a los justos del juicio. Dios siempre ha tenido ese deseo por librar a los justos del juicio. Mire, cuando Noé estaba creando el arca, la gente de afuera lo veía, y Noé, antes de que cayera el diluvio, fue protegido dentro del arca. ¿Le parece? Ese es el carácter de Dios. Es el deseo de Dios de librar a los justos del juicio venidero. Otro ejemplo, cuando Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, Dios, antes de hacer caer fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, sacó a Lot, hizo que saliera Lot de ese lugar y le dio la libertad que él, pues, a lo mejor no se merecía, pero Dios lo sacó de allá, dándole una protección a ese hombre que, por supuesto, Abraham pedía por su vida. Vea usted cómo el carácter de Dios siempre es proteger a los que son suyos. ¿Recuerda usted cuando los muros, el ataque a Jericó, y entraron y se encontraron con una mujer llamada Rahab? Y Rahab ayudó al pueblo de los judíos, ayudó a que se pudiese concretar este ataque, y Dios libró a Rahab de este ataque, y no solo a ella, también a su familia. Miren, punto número 2, el carácter de Dios y su deseo por librar a justos del juicio. Punto número 3, no dejará a su amada, a su novia, aquí en la tierra. Perdóneme, pero Él es nuestro amado, y un amado, si yo estuviera en el lugar de Jesús,
si yo estuviera a punto de que mi familia, de que mi esposa pasáramos por alguna tribulación o que tuviera que entrar en alguna tribulación, yo lo primero que haría es proteger a mi gente amada, a mi esposa, a la que amo con todo mi corazón. Nunca dejaría a su novia, el Señor, en medio de una tribulación. Él se va a llevar a su amada, se la va a llevar, la va a cuidar, la va a proteger. Punto número 3, no dejará a su amada, a su novia, no la va a dejar. Discúlpenme, pero si hay un novio, alguno que ande por ahí de noviazgo y que de repente llega algún problema por ahí cerca de donde están paseándose, alguien llega con la pistola diciendo, a ver, el dinero, la vida, y el tipejito, el noviecito sale corriendo y deja a su novia ahí solita y él se echa a correr. Discúlpeme, ese hombre no lo ama. Dios nunca va a dejar, Jesucristo nunca va a dejar a su novia sufrir o padecer algo que no es para ella. Él va a poner orden en este mundo en esa última semana faltante, pero no va a dejar a su novia que se quede ahí a morir o a sufrir, a padecer algo que a ella no le compete. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10, esperar del cielo a Jesús, nuestro amado, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. ¿Cuál es ese castigo venidero? Esa última semana faltante. Nos va a librar de ese castigo venidero. Es obvio, somos su amada, somos su iglesia, somos la novia. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:9, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Oiga, les repito estas palabras, no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A recibir la salvación no es nuestro destino. No somos judíos, somos la plenitud de los gentiles. No estamos destinados para esa séptima semana. Esa séptima semana es algo que va a vivir los judíos. El destino de todo judío no mesiánico, aquellos judíos que no crean en Jesús, es el fin descrito en Apocalipsis. Es para esas personas. Sí, miren, vámonos a Apocalipsis 3:10. Dice, te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y le está hablando a la iglesia de Filadelfia, le está diciendo a la iglesia. Recuerda que nosotros nos comparamos, creo que toda iglesia debería de compararse, debería de buscar la semejanza con esta iglesia de Filadelfia, el Filios. Mire, es una iglesia que hizo las cosas bien, correctamente, y la promesa es que te va a guardar a la hora de la tentación. Punto número 3, no dejará a su amada novia en medio de ese problema de tribulación. Punto número 4, las palabras de Jesús. ¿Quiere usted saber qué es lo que dice Jesús? Miren, Mateo 24:3 dice, le hacen una pregunta a los discípulos, no le hacen una pregunta, le hacen 3 preguntas los discípulos. Primera pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? Segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Tercera pregunta, ¿cuál será la señal del fin del mundo? 3 preguntas que hace los discípulos a Jesús. Jesús en el versículo 4 al 8 habla de comienzos de dolores. Después de Mateo 24, versículo 4 al 8, habla de comienzo de dolores. Después el rapto. Está haciendo como un parteaguas. Léalo usted en su casa, por favor. Mateo 24:4 habla de un parteaguas. Del 4 al 8 habla de los principios de dolores. Oiga, es en donde estamos parados ahora nosotros. Usted está aquí, antes del arrebato. Principio de dolores. Aún no es la última semana. Estamos a punto de que inicie la última semana. Después en Mateo 24, del 9 al 35, habla de lo que está escrito en Apocalipsis. Se asemeja mucho a lo que está escrito en Apocalipsis, que está hablando precisamente de esa última semana. Entonces, los entregarán a ustedes, comienza diciendo en Apocalipsis
en Mateo 24:9 comienza diciendo, entonces los entregarán a ustedes. Recuerda que sus discípulos eran cristianos o eran judíos. Eran judíos cristianos. Está hablándole a los judíos. Entonces les entregará a ustedes, les entregarán a ustedes. Léalo usted en su casa, por favor, Mateo 24 completo. Está hablando del pueblo de Israel. En los versículos del 4 al 8 está hablando de comienzo de dolores, y los comienzos de dolores es donde estamos nosotros parados. Número 5. La nación de Israel. Preciosa nación de Israel, en donde el reloj de Dios, si usted quiere saber cuáles son las profecías para el futuro, el reloj de Dios, las 70 semanas hablan del pueblo de Israel. Hoy desde Daniel se los dijo al pueblo de Israel, al pueblo de Daniel, al pueblo que era de él, se los está diciendo. El pueblo de Daniel es el que tiene que padecer las 70 semanas. No son semanas de nosotros. Vuelvo a repetir, nosotros estamos en una dispensación, estamos en la dispensación de los gentiles. Es la parte en donde nosotros entramos al gozo de nuestro Señor. Estamos a punto de terminar esa semana. Usted está aquí, véalo usted, mire lo que dice Mateo 24:32 dice, aprendan de la higuera. La higuera es el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. La higuera es Jerusalén, es la nación de Israel. Las hojas y ramas que brotan son Israel como nación. Póngame mucha atención, son Israel como nación. Dice, no pasará esta generación. Una generación, este texto de no pasará esta generación lo vamos a dejar aquí. Y mire, la nación de Israel, el 14 de mayo de 1948, la nación de Israel no era nación. Antes de esta época no era nación. No tenían nacionalidad ninguno de los judíos. Estaban como arrimados ahí en otra nación. El 14 de mayo de 1948 se proclaman como nación libre y soberana. Ahí empieza la higuera. Ahí empieza a echar las hojas y las ramas brotan. Israel como una nación. El resurgimiento de la higuera. Y después dice, no pasará esta generación. ¿Queda claro? Bueno, quédese con ese 1948, que es donde la nación de Israel empieza a brotar como nación, ¿sí? Nunca antes atrás, desde la deportación de Babilonia, no habían tenido nación hasta apenas en 1948, hace unos poquitos de años. ¿Qué le parece? Salmo 90:10 dice así, mire, algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos también nosotros. Quédese con la generación más longeva, la que dura más tiempo, es la generación que tiene 80 años. Mire, regresemos a nuestro estudio. Entonces, estamos en la última fase de esa última generación. Mire, 1948 más 80 años, que es lo que dura una generación. Los más longevos duran 80 años. 1948, que es cuando la nación de Israel se hace nación, más 80 años, que es una generación, lo que dura una vida, digamos, una vida, una generación, nos da un total de 2028. ¿Qué año estamos? Mire, 2028, que es el año en donde está hablando Daniel, menos 7 años, que es la semana faltante, que es la semana de la tribulación, nos da un total de 2021. Por ahí del 2021
por ahí del 2022, el novio está a la puerta. El novio está a la puerta. Está pronto a venir. Estamos en la última fase de la última generación. El novio ya está por venir. ¿Lo está usted esperando? ¿Y qué cree? La fe está siendo pasada por fuego, sobre todo en estos tiempos. La fe está siendo pasada por fuego. ¿Estás demostrando tu cristianismo? ¿Qué estás haciendo? No tienes que demostrar tu cristianismo en la iglesia. Creo que a Dios ya le hartó eso. Tu cristianismo no se demuestra en la iglesia. Eso es pésimo, eso es bárbaro, eso es fácil de hacer. No, tu cristianismo no está demostrado en las calles. Tu cristianismo está pasando por fuego en las casas. ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Cómo estás viviendo tu vida ahorita en este tiempo de crisis, en este tiempo de necesidad de Dios? Somos hijos de luz. Esto lo hemos hablado en la iglesia. Queremos estar bajo sus alas, sí, pero para estar bajo sus alas tienes que estar cerca de Dios, no lejos de Dios. Lejos de Dios estás fuera de sus alas. Estás bajo sus alas demanda una cercanía de Dios. Queremos estar bajo la sombra del Omnipotente, como dice la Biblia, pero para estar bajo la sombra del Omnipotente necesitas estar cerca de Dios. Si el Señor se aleja muy lejos de nosotros, esa sombra se desvanece, se disipa y desaparece. Perdóneme, estar bajo la sombra de algo, de alguien, demanda estar cerca de esa persona o de ese objeto. Dios demanda estar cerca de Él. Queremos estar a su diestra. Mira, dice la Biblia, hay delicias a su diestra, así a su diestra, alcanzándolas. Él las alcanza. Para nosotros poder alcanzar esas delicias, tenemos que estar cerca de Él. Si nos estamos alejando, no podemos alcanzar esas delicias. Castillo mío, le decimos al Señor. Pero para que Él sea un castillo, para que un castillo funcione, oiga, mire, ve usted allá a lo lejos en esa montaña, ese castillo es mío. Allá adentro nadie me hace nada. Y entonces, ¿qué hace usted aquí afuera? ¿Por qué no está usted allá adentro? ¿De qué le sirve el castillo suyo, esa fortaleza mía? Para que funcione la fortaleza y el castillo, tiene usted que estar dentro de la fortaleza y del castillo. ¿A qué le temes? No, pues es que me vaya yo a morir. Y no morir es ganancia para nosotros. Para nosotros morir es ganancia. Tengamos una fe que esté viva. Tengamos una fe que sobrepase todo entendimiento. Caminemos, hagamos altares en la casa, busquemos la cercanía con Dios, no nos apartemos por Él, y que cuando nos hagan pasar por esa fe nos la van a hacer pasar por fuego, y cuando pase por el fuego